Sí, trata de conocerlo. Sí, Pero te la vos, Juan, ya te la vos. estamos en un vínculo. No tires esa, amigo. No, que la prenda él nomás. Pero prendan, pero que están muy desparramados. Sí, Sí, no, recién despierto porque me dio costado todavía. Bueno, muy temprano. Bueno, mientras doy la clase se van acicalando, se peinan y eso. Pues la prendemos un rato, por lo menos para saludarnos. ¿Está bien? Ahí está el Hola, crack. Hola, profe. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ya siento que nos conocemos hace un montón, pero apenas 6 meses. Profe. Pasó súper volando casi. Apenas 6 meses. ¿Me falta gente o no? ¿Qué pasó? Están ¿No es todo el como mundo. conmigo que teníamos? Yo tengo una manifestación acá al lado desde ayer, ya estoy verde. Buenas. No se puede. A ver. Buenas. Buen día. Oh, tenés micrófono y todo. ¿Pero qué? ¿Haces? ¿Tenés un canal de YouTube? ¿O qué? No, profe, hago música. No me digas, ¿en serio? Sí, profe. ¿Pero qué tipo de Mirá un poco más la cámara si querés. Música urbana, profe. El verdadero No me genio. digas. O sea, género urbano, reggaetón, trap, esas cosas. ¿Pero vos cantás? ¿O haces a...? No, sí, profe. Compositor, no me sale el nombre como se diría. Pero compongo y grabo mis canciones. Ah, la lora. Eso, amigo. Genial. Mirá vos, súper. ¿Alguien más hace música acá? ¿No? Aparte Yo de duermo la nomás, bañadera. Cherbakov, creo, profe. No, profe. Yo lo ¿En único serio? que hago. Haces folclore. Profe. Hola, profe. Molina. No, yo nomás tatúo. Ahí está. Ahora dentro de poco voy a hacer. Con una aguja. Ahora dentro de poco voy a hacer el video de uno de los temas que se llama Arroz con leche. Ese es el próximo hit. No me digas arroz con leche. Alto título. Pero ¿conocés la canción original del arroz con leche? ¿O sí? Sí, nada, profe, igual ese es mentira, estoy jodiendo un ratito nomás para poner humor. ¿Y Cherbakov también hace música? No, profe. No, ¿qué decir, Rolly? No, profe, yo tatúo. Yo hago sufrir a la gente con una aguja y una máquina. No me digas. ¿Haces tatuajes? Wow, está piola, está re piola. porque Pero tiene hace así. música a través de un dibujo, ¿a te refieres? Bueno. Pero digamos, hace arte. Siempre y cuando no sea solo reproducir lo de otro, ¿no? No, claro. En realidad soy artista y artista digital. Y ahí creo que Facu López es carpintero. Así que en braille. Hola Víctor, ¿qué tal? Hola, buenos días. Mirá qué bueno, ¿no es algo relacionado al arte? Molina. ¿Cómo, profe? Molina solamente desarma auto. Por Toca la flauta. Sí. Molina toca la flauta. Sí, tambitambién. Sean atrevidos, boludo, que yo no les falta el respeto a ustedes, ya ven los que vean, medio. Uno. No, toca la flauta, la guitarra, de todo ¿Pero un por poco. qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No me lo tomé a raro, ¿eh? Si ustedes me dicen que tocan la flauta, tocan la flauta. Es cuidador del parque ambiental. No, profe, esto le están faltando el respeto, no puedo hacer eso. No me digas. Pero que él me se está cagando de risa ahí, escondido. No, eso no. No, escondido no está con su queremos cámara Rolly. encendida, así que de escondido no tiene nada. Está...
Riquel me dijo, vamos a presumir y giró 180 grados la cámara para mostrar el micrófono. Y porque si lo pongo para el otro lado tengo la cama toda re desordenada. Me levanté a las 11, me preparé cafecito y me vine a la clase. Ahora Chorracó se le tuerce la cámara y está tatuando, ¿viste? Qué picante que son todos, che. Sí, impresionante. Aldana. Valentina es ¿vos haces carpintera. algo relacionado al arte? No, profe, yo no. No. No, nada. Valentina nunca me voy a olvidar cuando iba electricidad conmigo. Pobre Valentina. Sufrió un montón con sus manos. Porque no le salía. ¿Te acordás, Valentina? Sí, profe, si me habré lastimado con los conductores eso, los dedos. Salió de hoy. Pero muy bien. Porque hay gente que nace con una habilidad, con un don, ¿no? Y otra gente que no tenemos don. Y le ponemos empeño y bueno. Y se logra, se alcanza, ¿no? Estudio. Se alcanza. No es necesario. Mi don es estudiar, profe. A ver quién dijo eso. No alcanza bien. Pero profe, terminé los tableros yo, No, si no dije lo contrario, todo. O sea, nada que ver, todo perfecto. Que mi don es estudiar. Sí, ¿qué nota te había? ¿Qué nota te había puesto, Valentina? No sé si no te había puesto un 10, mira. Ya ni me acuerdo, profe, fue hace un montón. No sé, si no fue un 9, fue un 10. Tengo ahí en el palo. De los 2 o 3 10 que habré puesto en mi vida. El primer 10 que puse en mi vida se lo puse a un alumno en quinto año, de apellido Velázquez, en quinto segundo. Y después de ahí fue una sequía. Eso fue en el 2012. Y después de ahí nunca más, creo que... Es porque no nos tuvo a nosotros, profe, si no hubiese puesto más 10. Sí, bueno, puede ser. Después tuve una sequía bárbara de no 10, de no 9, no nada. Y este año se vienen como 3 en más. ciclo superior. Y en quinto, bueno, y después soné porque cuando tenía ganas de poner 9, 10, no tenía que poner nota. No me dejaban poner nota, así que bueno, que se le... Pero fue terrible, tremenda sequía de notas. Bien. No sé si, Víctor, tomaste una asistencia. Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Sí, tomé asistencia. Agustín Ruiz, me figuran 2. Sí. Agustín y Ruiz. Hola. Sí, porque entro por la computadora y por el celular porque en la computadora listo. no tengo micrófono. Listo, dale. Ya les tomé asistencia. Me queda más cómodo por eso. Bien. Che, Agustín, ¿vos te dedicás a algo artístico? Sí, toco la guitarra. Qué bien. ¿Folclore o alguna otra? Rock. ¿Rock? Wow. O sea, ¿no? Guitarra criolla, guitarra eléctrica. Electroacústica. Ah, No, es eléctrica, o sea, no me gusta la eléctrica, pero también se puede hacer. Pero eso suena muy bien, ¿eh? Que era de los pibes. Yo soy una... Sí, me emociona saber que se dedican a un montón de cosas. ¿Gabriel o Gerson? Yo, profe, lo único que por ahora estoy queriendo terminar el secundario para después poder hacer bien las cosas con la música, porque a media no se puede. No se puede. Bueno, ya voy a... No tengo Instagram ni nada para... Seguramente debes estar en Instagram, ¿no? Sí, profe. ¿O en algún lado? No, tengo mi canal de Instagram, de YouTube. Ah, ¿tenés un canal de YouTube? Sí. Para ver y como qué se busca. Para saber de qué haces. Ya le digo. En YouTube... Con mi nombre nomás, profe. Porque Bien. tenía mi AKJ que sería el alias y
y como me pedían el correo y las cosas, mi nombre, para entrar en el Meet y esas cosas tuve que cambiar el nombre. Así que después me hace otro correo. Claro. Bien. A mí me encanta que hagan un montón de cosas artísticas. El otro día estaba hablando con mis alumnos de primer año y se los decía que más allá de que estén mucho tiempo en la escuela y tengan que dedicarle mucho a estudiar, por favor también hagan algo relacionado con las otras facetas de la humanidad, ¿no? Lo artístico, lo cultural, lo relacionado con lo social y cualquier cosa en la que ustedes puedan expresar sus verdaderas pasiones humanas. Que eso es súper positivo. No todo es trabajar, no todo es estudiar. Bien, vamos a arrancar con hasta ahora venimos viendo cuestiones relacionadas con los motores, ¿cierto? Específicamente vimos con el ciclo Otto lo que a dónde queríamos llegar, que era a caracterizar un motor cualquiera a través de dos variables, una que es la velocidad angular y otra el torque, para poder caracterizar la potencia. ¿Bien? Hasta ahí vivimos con eso. A partir de acá vamos a intentar entrar en transmisiones. Una vez que tenemos nuestro motor, bueno, necesitamos que ese motor genere un trabajo, bueno, y ese trabajo lo vamos a transmitir. Bueno, ¿cómo? ¿Mediante qué? Bueno, entonces para poder enganchar mediante qué, vamos a empezar a analizar algunos elementos mecánicos. Algunos creo que ustedes ya los vieron varias veces o en un montón de momentos, pero bueno, vamos a retomar. El primer elemento que nosotros necesitamos caracterizar es el rodamiento. Es que les voy a compartir mi pantalla. ¿Todos saben lo que es un rodamiento? Sí, profe. Uno nomás me contesta. Profe, el rodamiento es el bolillero. El bolillero. Ah, sí. ¿Qué más sabemos del bolillero? Nada. Toma. Bien. A ver, ¿así están viendo mi pantalla? No, profe. No. Está demorando un montón. Perfecto. No sé qué tengo acá. Ay, dice que está compartido. A ver, va de vuelta. No sé, dice que hay un error. No me diga. No sé nada. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ahora parece que sí. 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 Disculpe, profe, una pregunta. La clase es hasta las 2:30, ¿no? ¿Quién habla? Yo, Tiago. 11:30.
12:30. Ok, perfecto. ¿Bien? Bien. Así que lo primero que tenemos que analizar es... ¿se acuerdan que cuando estuvimos hablando de cigüeñales? No sé si se acuerdan de eso. El cigüeñal era una estructura, ¿sí?, que podía tener una forma así, vamos a hacer bien exagerado. Por acá arriba voy a tener un soporte que va a ser la del blog, y por debajo tengo otra estructura que es la del cartón. ¿Está bien? Ahora, este cigüeñal tiene que, acá el mismo blog tiene también otras partes, que sirven para sostener, para dar soporte a este cigüeñal. Ahora, este cigüeñal tiene que girar libre, ¿no? ¿Por qué tiene que girar libre? Porque de este lado tengo que montar una estructura que me va a permitir a mí hacer la transmisión. ¿Está bien? Tengo el motor, de este lado tengo todas las correas y hacia atrás tengo la transmisión. Es decir, este movimiento que se genera a través de la explosión y que está conectado por la biela a cada uno de los asientos del cigüeñal se va a transmitir hacia atrás, pongámosle. ¿Está bien? O hacia uno de los laterales, dependiendo de la disposición del motor. Ahora, tenemos dos formas de hacer que algo gire libre sobre un eje. Una es utilizando un sistema de bujes, ¿no?, o cojinetes. ¿Cuáles son los bujes o cojinetes? ¿Se acuerdan cuando vimos? Voy a dejarlo acá. Bien girado. Este, pónganse que es el pie de biela, ¿ya? Y de este lado, de la parte de abajo, tenía un soporte, dos bulones que atraviesan. Cuando lo abríamos, veíamos que adentro tenía algo así, ¿no?, como dos casquetes separados, ¿ya? Estos dos casquetes separados, que son bimetálicos, es decir, tienen un metal interior y por afuera tienen otro metal y uno más que sirve de revestimiento, tienen también una pequeña perforación que sirve para lubricar. Internamente, ¿qué voy a tener acá? Un eje. ¿Está bien? Bien exagerado. Esta biela, a medida que se va moviendo el cigüeñal, hace un movimiento que acompaña el cigüeñal, ¿bien? Pero ese movimiento no es completo, digamos, no hace un giro de 360, ¿no? Acompaña el movimiento, como si fuera el movimiento de una muñeca, ¿no? Como si fuera que, de hecho, se llaman muñequillas, ¿no? También es un término que se utiliza para esto. Entonces, es suficiente esta protección. ¿Para qué? Para bajar el coeficiente de rozamiento. ¿Por qué el coeficiente de rozamiento? ¿Qué pasaría si nosotros no colocamos estos elementos acá? Tendríamos el metal de la biela sujeto a la estructura también el metal de fundición de la biela, sujeto a el soporte del codo que estamos acá, ¿no? Estamos como acá, ¿no? Para que ustedes se den cuenta. Y tendremos metal con metal. Cuando tenemos metal con metal, algo que ustedes ya vieron miles de veces, tenemos un rozamiento. Y ese rozamiento produce una fricción, y en la fricción tengo un elevar de la temperatura. Cuando se eleva la temperatura en forma constante, lo que se puede obtener es una dilatación de los metales. La dilatación y la contracción del metal en forma continua puede producir la fisura del metal, ¿no? Entonces,
si yo ya sé que acá voy a tener un elemento rodante o un elemento que está en permanente movimiento, como es este, ¿sí? Porque el cigüeñal está permanentemente moviéndose, y sobre ese quiero colocar un elemento solidario que acompañe ese movimiento, o bien, mirándolo como desde el punto de vista desde la biela, necesito colocar algún elemento que baje ese coeficiente de rozamiento. Si esto fuese un movimiento que no lleva ningún tipo de tensión o esfuerzo, ninguna carga, sería más que suficiente con un poco de lubricante, ¿no? Podría yo generar una película de lubricante, una película de grasa, y si va a moverse libremente, pero sin ningún tipo de esfuerzo, sin ninguna carga, más que eso no necesito. Ahora, a ciencia cierta sabemos que en el motor se generan grandes tensiones. Cuando hablo de tensión me refiero a la expresión del momento, el momento que nosotros lo relacionábamos con el torque, ¿bien? Ese valor era bastante grande. Esos newton por metro eran bastante considerables. Entonces ya no me va a alcanzar con colocar un lubricante, porque coloco un lubricante acá, supongamos que coloco grasa, apenas levanta la temperatura la grasa se licúa, es decir, pasa de una fase sólida a una líquida, entonces acá pierdo material. Si colocara un lubricante líquido, como puede ser un aceite, inmediatamente, apenas el primer rozamiento que tengo, apenas aumenta la temperatura, listo, chao, se perdió. Por más que coloque retenes, porque puedo colocar retenes alrededor, que serían los sellos, para que ese lubricante permanezca. Pero lo mismo, la viscosidad de ese lubricante haría que el esfuerzo no se reparta en forma equitativa sobre toda la superficie. Así que por esa razón es que pasamos de un lubricante simple, que cuando tenemos algún grado de esfuerzo colocamos los cojinetes, ¿no? Tenemos esfuerzos mayores, pero siempre son en el mismo sentido, de la misma característica, y podemos pasar a utilizar bujes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí, ¿no? En este punto? Acá. Ahí hay contacto, profe. Ahí yo necesito darle un soporte al cigüeñal, ¿no? Y el cigüeñal realiza revoluciones completas, ¿no? Y además que realiza revoluciones completas, canaliza todo el esfuerzo de las bielas, de 4 cilindros, de las 4 bielas. O sea que en ese punto tengo, no solamente que ahora tengo la carga, sino que además tengo las revoluciones en cuenta. Entonces esto valida porque nuestro elemento base de acá en adelante para el trabajo mecánico o para el soporte de árboles, sobre todo de árboles, va a ser el rodamiento. ¿Está bien? Cada vez que yo tenga que soportar una estructura como un eje o un árbol, supone que les había dicho la diferencia. El árbol es simplemente un eje sobre el cual voy a montar piezas mecánicas, pero que no va a intervenir en el movimiento. Un eje puede estar fijo, ¿está bien? Pero el árbol no, el árbol tiene partes mecánicas, ya es un elemento mecánico. Cuando estoy hablando de un elemento mecánico, estoy hablando de un elemento que va a tener que soportar esfuerzos. Y cuando hablamos de esfuerzos nos referimos a dos cosas. A la tensión, denominada carga, es decir, el peso de algo, y a la dirección de eso. ¿Bien? Entonces, podríamos mirar, vamos a... ¿Puede repetir lo último, profe, a la tensión y a qué? Y la dirección de los esfuerzos. Ahí vamos, ¿vieron ahí ese pequeño círculo? Y vamos a observar qué pasa en ese lugar, ¿ya?
En ese lugar puedo tener esfuerzos debidos a las cargas que van a ser en esta dirección. Y voy a tener esfuerzos debido a la rotación, en este caso a las RPM. Estos esfuerzos son en esta dirección. ¿Se acuerdan que les había comentado que está bien, cada uno de los pistones se está moviendo, pero al mismo tiempo que se está moviendo está girando, y este giro no es siempre con una única componente sobre el punto de apoyo, sino que además genera como una especie de vuelta, ¿no? Como si fuera un tornillo y lo estoy tratando de ajustar. Entonces eso genera un esfuerzo. Cuando el esfuerzo es en la misma dirección G, se llama esfuerzo axial. Axial. ¿Esto ya lo vieron? Díganme si ya vieron esto. No. No, profe. No. ¿No? Esfuerzo axial es una palabra compuesta por dos. La primera parte es axis. Axis significa eje. Ustedes saben que ya tanto que nos conocemos que me encantan las palabras que tienen orígenes o que tienen raíces latinas o griegas. Bueno, axis significa eje, o sea, un esfuerzo que tiene la misma dirección en el eje se llama esfuerzo axial. Ahora este que está acá, ¿bien? Este esfuerzo va a caer sobre el eje, pero para poder contrarrestar este esfuerzo tengo que tener una fuerza contraria en el mismo sentido. Y si la miramos de frente, si pudiéramos mirar desde el otro lado, dejar un ojito mirando acá, ahí, si pudiéramos mirar desde este lado, vamos a ver que este esfuerzo se va a distribuir en el radio. Entonces, ¿en el radio de qué? El radio del rodamiento. Entonces este esfuerzo se va a llamar esfuerzo radial. Bien. Y por supuesto, en el caso nuestro del cigüeñal, no solamente tenemos un esfuerzo que llamamos radial y un esfuerzo que llamamos axial, sino que además podemos verlo como un esfuerzo común. ¿Bien? Entonces, por supuesto, tenemos tres: esfuerzo netamente axial, netamente radial o el combinado. Entonces, para poder entender la mecánica de cada uno de los elementos que vamos a ver ahora, de acá en adelante, hasta que lleguemos a caracterizar las cajas de transmisión, lo primero que tenemos que mirar es el elemento. ¿Qué tipo de esfuerzo o a qué tipo de esfuerzo está siendo sometido? Y de acuerdo al tipo de esfuerzo al que está sometido, le vamos a dar algunas características especiales. Siempre bajo qué premisa. Y las más básicas, las de la fuerza, las de Newton, de que si yo tengo un esfuerzo en un sentido, lo tengo que contrarrestar con un esfuerzo o una resistencia en el sentido contrario. De que si tengo un esfuerzo puntual, lo puedo contrarrestar con esfuerzos disipados, pero convectivos hacia el mismo punto. Entonces, todo aquello que vimos en física va a ser como nuestra premisa a la hora de evaluar cada uno de los elementos. Entonces, ¿esta parte se entendió? Sí, profe. Sí. Entonces, acá yo lo borré porque está mal puesto, esto que les estaba explicando. El rodamiento no es más que un elemento mecánico constituido básicamente por un aro o anillo exterior
este que está acá, es el anillo exterior, un anillo interior, ¿bien? Y un elemento rodante. En este caso, este que estamos buscando acá. Este elemento rodante, a su vez, tiene que estar distribuido en forma uniforme. Así que uno de los elementos que utilizamos para hacer esta distribución son las jaulas. ¿Bien? Así que cada uno de estos elementos rodantes dentro del rodamiento están separados por jaulas. ¿Bien? Entonces, lo que les decía antes, si el esfuerzo viene en el mismo sentido del eje, vamos a decir que la carga a la que está sometido este rodamiento es una carga axial. Si la carga, supongamos que solamente fuera peso, ¿sí? Peso, normalmente siempre hablamos del volumen, de las toneladas que algo tiene. Estamos hablando siempre de un esfuerzo que se va a distribuir en forma radial. Y combinada es esto, ¿no? Que podríamos decir que tengo tanto de uno como de otro. Esto me va a dar una característica especial en el rodamiento. Entonces, fíjense, la imagen pareció esclarecedora. Tengo cargas en el eje, sometidas al eje, y la distribución. Esto que les decía, la carga puede ser puntual, pero a través del elemento denominado rodamiento o bolillero, lo más común que hayan escuchado hasta ahora, puedo distribuir esa carga, ¿ven? No es como que está sometida en un solo punto, sino que la puedo distribuir. Y acuérdense que estos elementos van a estar girando. Como están girando libremente, puedo distribuir mejor esa carga. Carga axial, es decir, viene sobre el eje. Entonces, si la miramos de frente, ponemos acá y vemos que esa carga se puede distribuir uniformemente alrededor de ¿qué? Un radio. ¿Está bien? Un radio de cargas. Y las cargas combinadas, fíjense que acá está muy simpático porque es la combinación de este primer esfuerzo más el radio. Entonces, fíjense que no es uniforme, ¿no? Uniforme la distribución de cargas. Entonces, a la hora de seleccionar o pensar un rodamiento, lo primero que tengo que pensar siempre es a qué esfuerzo está sometido. Número 2. Puedo pensar diferentes elementos rodantes. Me voy a ir a otra imagen mejor primero. Elementos rodantes. Los elementos rodantes son estos que tengo acá, que voy a señalar acá. Perdón, con este. ¿Ven? Los que están rojos son los elementos rodantes o rozantes. Lo que está en verde es lo que les comentaba antes, que se denomina jaula. Lo que está en amarillo es el anillo interior. Lo que está en gris plata es el anillo exterior. Estos rodamientos también pueden tener un sello, ¿bien? Cuando son autolubricados. ¿Qué significa autolubricados? Que ya desde fábrica se les coloca un lubricante interno que mejora este coeficiente de rozamiento. Recuerden que siempre estamos tratando de generar una especie de colchón. El rodamiento genera como una especie de colchón internamente. No sé si alguna vez fueron a algún lugar donde vieron antes, esto de su época, ustedes eran niños, estaba Tweety, y en Tweety había una mesa grande, no me acuerdo si era verde o azul, y que ustedes ponían una fichita y estaba toda perforada y se generaba como un colchón de aire, y sobre eso movían una ficha. ¿Se acuerdan de eso? Ah, sí, profe. Sí. Yo le llamo tejo, pero no sé ustedes cómo le llamaban, ¿no? Creo que se movía muy rápido. El jueguito donde le ganaba... Sí, te había que invocarla en el arco contrario, ¿no? Pero era una ficha que se desliza muy rápido. ¿Por qué? Si no ponía la ficha, ¿se deslizaba igual? Sí, se deslizaba igual. ¿Por qué? Porque la superficie era lisa. Pero cuando colocaba la ficha, encendía el compresor y generaba un colchón de aire.
Entonces la ficha se movía a mayor velocidad, pero se desplazaba mejor. ¿Por qué se desplazaba mejor? Porque bajaba el coeficiente de rozamiento. Ahora, eso lo puedo hacer con aire, buenísimo. De hecho, en neumática se utiliza mucho generar este colchón de aire. Lo puedo hacer con un lubricante, ¿ya? Podría poner una capa, por ejemplo, de agua, ¿sí? Lo habrán visto, esto es una experiencia súper sencilla. Cuando se cae un hielo en la mesa, se derrite un poco, genera un charco de agua y el hielo se desliza rápidamente. ¿Por qué? O con velocidad. Porque tengo el agua. El agua lo que hizo fue bajar el coeficiente de rozamiento. Lo mismo puedo hacer derramando aceite, ¿bien? De hecho, cuando vamos al taller, esta es la experiencia que yo hago un chastre ahí en el taller para que ustedes vean esto. Entonces, el aceite también baja el coeficiente de rozamiento. No tanto como el agua, no tanto como el agua, pero sí tiene algunas características el aceite que son diferentes del agua, por ejemplo, que puede mantener este coeficiente prolongado en el tiempo y además a ciertos grados de temperatura también. Ahí está. Bien. Entonces, vieron que les dije, los rodamientos pueden venir autolubricados. Es decir, autolubricados es que además internamente, antes de sellarlo, se les coloque una pequeña gota de aceite o de grasa para que además tengan un buen rodamiento. Rodamiento se le dice también al hecho de rodar. ¿Hasta ahí va bien? ¿Se entiende hasta ahora qué sentido tiene el rodamiento? Sí, profe. Sí. Sí se entiende. Sí. Profe, una pregunta. He visto cómo armaban uno de estos rodamientos en el taller, no en el taller de la escuela, sino que en uno que yo conozco, y prácticamente le colocaban una cantidad, no sé si exagerada, de aceite antes de sellarlo de vuelta y colocarlo. De grasa. Sí, de grasa, no sé, eso de por sí está bien, ¿no? Depende de cuál rodamiento estamos hablando, porque por ejemplo, este que tienen acá, ven que tiene una cosita celeste de otro color, este es un rodamiento de esfuerzo radial, ¿sí? Que viene sellado, es decir, no, por más que grasa que yo le ponga, no le afecta, porque no va a entrar, no sale lo que está dentro ni entra lo que está afuera, ¿se entiende? Si vienen sellados, no. En cambio este que está acá, que también es a bola, pero para un esfuerzo combinado, sí, necesito engrasarlo, y de hecho la estructura tiene una lemite, es decir, una pequeña perforación por donde voy a engrasarlo y asegurarme de que entre alrededor de toda la jaula. Necesita engrase. ¿Está bien? Otros rodamientos como este que se llama de aguja, si le pongo grasa, listo, son ellos y demás. Entonces cada rodamiento, dependiendo del esfuerzo y dependiendo del sitio en el cual se lo va a utilizar, va a tener algunas características particulares. ¿Está bien? No sé si respondí la pregunta, pero rodamiento, dependiendo de el elemento rodante, voy a tener 3: a bolas, a rodillos y agujas. A bolas es este que tengo acá, ¿ven? Este es una bola, pero este también es una bola. ¿Lo ven el que está acá abajo? Voy a hacerlo un poquito más grande. Uy, era al revés, era el otro. Ahí está. Presten la atención solo al dibujito, ¿ven? Esto es una bola y acá también tengo una bola. Pero fíjense que la jaula es plana, es decir, este va a soportar esfuerzos axiales, vienen desde acá el esfuerzo, ¿está bien? Viene desde acá el esfuerzo.
En cambio este otro no. La jaula está sosteniendo esta parte verde, solamente sostiene cada rodamiento en su lugar, y acá el esfuerzo es radial, acá tiene que soportar hacia los lados. ¿Se entiende? Sí. Bien, no quiero ver. Bien. Entonces puedo tener de bolas que soporten esfuerzos radiales, esfuerzos axiales o esfuerzos combinados. Acá la jaula, fíjense que tiene un ángulo, ¿no? Acá ya la jaula no es simplemente una chapita, sino que ya es un elemento sólido, y sobre ese elemento sólido están montadas cada una de las bolas. Puede ser de hilera simple, cuando el esfuerzo es proporcional, o si yo tengo que soportar, si el rodamiento tiene que soportar mucha carga, yo me voy a rodamientos que necesitan 2 líneas. ¿Sí? Si el esfuerzo, si fundamentalmente es mucho esfuerzo y poca velocidad, entonces ya me voy a los rodillos. ¿Bien? Este y este vendrían a ser bastante parecidos. Rodillo. Entonces bola, rodillos. Acá tengo un rodillo, ¿sí?, que soporta un esfuerzo radial. Bien. Y acá tengo un rodillo que soporta un esfuerzo axial. ¿Ven que se parece a este otro? Bien, otro elemento que puedo tener son las agujas. Y alguno de ustedes me tiene que decir, profe, ¿cuál es la diferencia entre rodillo y aguja? Bien. Profe, ¿cuál es la diferencia entre rodillo y aguja? La relación entre el diámetro y la longitud del elemento rodante. El elemento rodante denominado rodillo tiene una relación de 2 a 3 del diámetro con respecto a la longitud. ¿Qué me dijo? Bueno, si tengo 10 milímetros de diámetro, la longitud del rodillo será 20 milímetros, 30 milímetros. ¿Está bien? En cambio, las agujas, no. La relación es de 3 a 5. Es decir, si el diámetro, no el diámetro del rodamiento, no, el diámetro del elemento de cada uno de estos rojitos, si tengo el diámetro es de 10, la longitud será de 30 o de 50. ¿Se entendió? ¿Qué ventajas tiene ¿Qué ventajas tiene uno con respecto al otro? Fíjense que la aguja tiene mucha superficie de contacto en relación a este, ¿no? Ven que este es cortito, vamos a poner el ejemplo concreto, 30 milímetros acá y acá tengo 50 milímetros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que acá este elemento lo voy a utilizar en algún eje o en maquinaria que tenga mucha velocidad, más que carga. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto carga no soporta mucho, porque es muy chinito. ¿Se entiende? Pero sí mucha velocidad. Y la otra cosa por la cual puedo seleccionar una aguja es porque el espacio que tengo entre el eje y el soporte está reducido. ¿Ven? Esto es angostito, en cambio este es más grueso. Acá, fíjense, acá tenemos una aguja combinada con bolas. Esfuerzo, esto lo vamos a ver en una caja de cambio, vamos a tener de estos rodamientos en las puntas. Tengo agujas y tengo bolas. Entonces esto es un rodamiento combinado. ¿Está bien? ¿Qué es lo que no voy a encontrar? Al menos no tan fácil, no tanto, es de agujas que soporten esfuerzos combinados. Es decir, que tenga esta forma, pero que sea de aguja. Eso no lo voy a encontrar tanto. ¿Está bien? Sí, profe. Ay, sí. Me mata porque me manda al auxiliar si mañana hay clase. ¿No me ha perdido el profe? Bueno.
¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Bien. Este es un rodamiento. Acá en esta imagen está medio complicada porque no lo vieron nunca antes, pero en esta imagen tengo dos rodamientos que están acá, estoy marcando. Y algo que quiero mostrarles es esto que voy a marcar en rojito, son los sellos, son los retenes. Entonces, si tengo sellos, tengo retenes, este rodamiento es autolubricado. Es decir, no necesito colocarle grasa. Esta es una estructura en brida, se llama. Tengo perforaciones equidistantes que pueden ser 5, 6, 8, 10. Realmente son 8, realmente veo números pares, no sé si vienen impares. Acá tengo la jaula, ¿ven? Y lo interesante es esto. La superficie donde va el rodamiento, ¿no? Este es el anillo interior, tiene una superficie que tiene un acabado espejo, ¿no? Como el apellido del profe. ¿Por qué? Porque todo esto, el acero, la bolita de acero también tiene un acabado espejo, acá también tiene un acabado espejo, de manera tal que con una pequeña gota de lubricante estos elementos rodantes giren lo más libremente posible. ¿Está bien? ¿Sí? No, más o menos. Sí, sí. Sí, se escucha, profe. Porque quería mostrarles el video. ¿Va a ver una peli en Netflix? Pensé que lo había dejado cargado y no. No lo dejé cargado. En realidad porque más que nada necesito que vean conmigo algunas cosas interesantes que están alrededor del cambio de rodamiento. El cambio de rodamiento es algo que vamos a hacer normalmente en el trabajo mecánico. Es algo bastante necesario. ¿Por qué? Porque es un elemento mecánico pensado como elemento fusible, ¿no? Todos los elementos que nosotros vemos en mecánica, que no forman parte de la estructura que les venía armando hasta ahora, donde están los sellos, donde están las interpretadoras, están los rodamientos, todos estos serían, pintándolos como si fueran del área eléctrica, fusibles. ¿Qué quiero decir con un fusible? Un elemento que sé que puede romperse. Yo ya sé que va a romperse. Yo ya sé que eso lo tengo que cambiar. Ya sé que tiene una vida acotada. Esta máquina está para indicarme eso. Que hagamos que alguna situación, una máquina lo ha cambiado, por ejemplo, un esfuerzo desproporcionado. No me quiero suicidar, yo estoy suicidada. Pensé que no había yo tenía comentado que tenía en internet súper malísimo. Más que en internet mi computadora. Entonces, el elemento denominado rodamiento tiene una vida útil. La vida útil del rodamiento lo vamos a
horas de trabajo. ¿Ven? Entonces, cuando tengo, por ejemplo, un vehículo, yo ya sé que tantas horas del service, a tantas horas yo ya tengo que verificarlo, todavía tengo que verificar cuántas veces. ¿Ven? ¿Por qué? Porque justamente tienen una vida útil. Y están ahí para soportar esfuerzos y asegurar al mismo tiempo que el movimiento se pueda dar. Lo que nosotros le pusimos en las clases anteriores fue al movimiento circular, uniforme. Entonces seguimos en el mismo movimiento circular. Cuando esto arranca, yo espero que sea hoy. ¿Escuchan? Sí, profe, está viendo el video. Sí, ¿no? Sí, se ve. Bueno, bien. Así que acá va a ser un cambio de rodamiento en la rueda delantera. Este video... ay, yo ya siento olor a taller. Miro el video y ya siento olor a taller. ¿Verdad? Que me hago toda la Nostalgia. La nostalgia. Ay, mal, pero impresionante, no sé, siento olor en mis manos, todo. Bueno, para el que nunca lo vio, ahí lo que está haciendo es desmontando el sistema de freno. Este es el semieje delantero, lo que tiene que desmontar es dos elementos fundamentales, uno que es la dirección, la transmisión en sí, ¿bien? Y el sistema de freno. Observen lo que me interesaba de este video es que también vayamos observando las maniobras que realiza. Aunque por ahí parezca medio rústico, en realidad me gustó, vi varios, pero este me gustó porque va haciendo una secuencia. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que no estés viendo en el video, pero la persona está ordenando todo lo que va sacando. No es que saco y tiro, no, voy ordenando. De hecho sacó el freno y lo intentó colocar ahí para que no le moleste, ¿no? Y la otra cosa que está utilizando son herramientas. Esa, si no lo vieron, es un torquímetro, ¿bien? O un elemento o una llave de fuerza que le permite a la persona desarrollar valores de tensión o de momento que no las podría hacer con una llave, ¿sí? Bueno, lo primero que tuvo que hacer fue utilizar un hidráulico o un gato que le llaman para sujetar toda la estructura, ¿no? Estar fijo, ¿no? Bueno, de hecho este acá tiene lo que está desmontando parte de la transmisión, es decir, tiene la transmisión delantera, ¿no? De todo el esfuerzo. Todo el esfuerzo que ya en la caja se transmite a las ruedas del semieje de motor. Bueno, yo podría mandarles directamente el video, pero quería ir comentándoselos para que cuando lo vean nuevamente puedan hacer algunas observaciones. Bien, fíjense esa tuerca que no es lisa completamente, no sé si me alcanzan a ver, sino que tiene unas ranuras. Y el buque, o sea,
el eje central donde tengo la rótula, observenlo que también tiene una perforación al final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas tuercas son tuercas de seguridad. Luego para el que nunca las vio, que me permiten a mí ponerle un pasador. O sea, no solamente ajustar, sino además ponerle un pasador que asegure que permanezca en esa posición. ¿Cuándo coloco esos pasadores? Cuando yo sé que el elemento mecánico va a estar sometido además a vibraciones. Entonces ustedes sabrán que si algo está vibrando y tiene un eje, puedo simplemente por la vibración desajustarse. ¿Bien? Esa masa que está utilizando, digamos, la definición del medio, le está sirviendo para sacarte lo que tiene ese elemento metálico que estaba usando en la perforación, que es macizo. ¿Bien? Así que cuando quiero sacar un bolillero o un rodamiento, que ya no lo voy a utilizar, que simplemente va a cambio total, puedo utilizar esos elementos, pero tengo que asegurarme de que tenga un contacto pleno con todo el aro interior. ¿Bien? Porque si yo tengo delante un caño, el caño solo va a tocar en alguna parte de la caña. ¿Ven? Por ejemplo, puede tocar acá en un pedacito nada más. Y eso va a romper o va, digamos, a lesionar, puede producir fisuras o rajaduras. Bien, eso es un extractor de rodamiento de uña también le llaman. No es el único tipo, ven que ahí estaba utilizando el sin-fin con una llave de fuerza, pero también existen extractores de rodamiento que funcionan con sistemas neumáticos y sistemas hidráulicos. ¿Sí? De hecho, si yo me voy a un taller profesional o a un lugar específico de fábrica, no voy a encontrar este extractor manual, voy a encontrar un extractor neumático o un extractor hidráulico. ¿Sí? Ahí está sacando el aro interior. Y ahí, esto es súper interesante, pues me gustó. Ese es un circuito, fíjense que la llave que está utilizando es específica para el circuito. Tiene dos muecas aquí, lado, dos muecas de llave, una especie de uña, que parece a una pinza de punta, sí. Pero yo la cierro también creo que cuando la cierro abre, entonces hay dos tipos de se ve que está bueno el video, ¿no? ¿Qué función cumple el circuito? Bueno, la estructura soporte del rodamiento es una estructura que se desliza internamente. ¿Bien? Eso es un agujero, una perforación lisa, a la que mecánicamente la puedo ranurar. En lugar de hacerle las salientes de tope, la ranuro. ¿Y qué le colocamos? Estos clics que van a ayudar a que el rodamiento quede fijado en una posición, es decir, no se mueva en forma axial, digamos así. Bueno, fíjense que toda la maniobra del cambio de rodamiento no es un martillazo y listo, ¿no? Ahora, lo que está intentando hacer es de esa estructura sacar el aro exterior. Porque acuérdense que lo hizo bolsa el rodamiento, no es que lo desarmó completamente. ¿Está bien? Entonces este kit que está mostrando ahí funciona como una tuerca y contratuerca, ¿no? A medida que voy ajustando de un lado, va desplazando del otro.
Qué lástima que por ahí se pierde la imagen por la definición. Pero después les voy a dejar igual el video para que lo vuelvan a ver. Este que está acá, el que está acá, ese es el aro. Lo estaba guiando desde un lado para sacarlo del otro. Bueno, cuando compramos un rodamiento, dependiendo para qué uso es, el rodamiento viene con una serie de accesorios, ¿no? En este caso, está pensándose ya que si cambio el rodamiento, sí o sí tengo que cambiar el ciclo y tengo que cambiar todo. Esto me pareció súper interesante, que siempre recuerden, tengamos que recordar, utilizar los tratamientos térmicos, en una tontera, ¿no? Pero nosotros sabemos que los metales, cuando se someten a frío, se contraen, y cuando se someten a calor, se dilatan. O sea, acá para montar el rodamiento, ya más adelante vamos a hablar del tema de los ajustes, diferentes niveles de ajuste. Utiliza un tratamiento térmico, es decir, lo somete a frío, se contrae y de esa manera no es que baja unas décimas, no, es apenas un pelo o menos de un pelo, cosa insignificante. Claro, pero en algo ayuda. ¿Lo ven ahí cómo lo iba guiando? Sí, se ve, profe. Acá, ¿sí? Tengo que entrar el rodamiento, fíjense que, no sé si lo va a mostrar, no me acuerdo. Todo este elemento, todo eso es plano. ¿Ven que es plano? Y toca toda la cara del rodamiento. ¿Ven? Es plano, completo. Y toca toda la cara del rodamiento. Para que no se desplace o haya ningún esfuerzo entre el aro interior y el aro exterior. Eso es lo que me tengo que asegurar. Y cuando hablábamos de lo temprano de la cantidad de grasa, ¿ven? Acá estás usando la grasa, pero no como elemento de lubricación, de lubricación dentro del rodamiento, ¿ven? Lo estoy utilizando para poder mover una pieza sobre otra, en este caso el buje. ¿Por qué? Porque tengo, en este caso, tengo la estructura soporte del rodamiento, donde va a estar fijada la cara exterior. Y la cara interna del aro interior está fijada sobre un buje. Esto que está acá es un buje. Y acá adentro tengo el anillo interior. Y ese buje a lo mejor puede estar, como en este caso, estriado, ¿sí? Y entrar en la punta de eje. Sí. ¿Cuándo se realiza este cambio de rodamiento? O sea, ¿cuándo se hace? En este caso, bien, en este caso los motores, los vehículos, siempre voy a tener una cantidad de horas medidas o kilómetros, ¿no? Para la verificación de la condición. Entonces, mecánicamente yo lo voy a dejar para que vean toda la maniobra que realiza para montar, ¿no? Fíjense que es exactamente la misma maniobra que hizo para el desmontaje, pero en la secuencia contraria. O sea, ¿qué es lo que tengo que yo hacer? Tomar nota, ¿no? Cuando estoy desarmando algo, estoy tomando nota de todos los pasos que se fueron haciendo. ¿Está bien? Para luego no olvidar nada, ¿no? Y además, lo que no muestra acá es que debería tener, o tiene todo ordenado, tiene todo un espacio bien dispuesto de qué va en qué lugar. ¿Cómo me doy cuenta que un rodamiento, como en este caso, ya murió? Hay que cambiarlo por el zumbido. El rodamiento es un sonido constante, chillón, es un lo han escuchado un montón de veces. Y que es por
es decir, es intenso en la respiración. Bueno, esto me está provocando. Voy a tener que ver una serie en Netflix. ¿Cuánta propaganda en Netflix me pareció? Entonces, el zumbido, voy a sentir un zumbido característico del rodamiento, que me va a indicar a mí, listo, ya está, murió, por lo que fuera, murió. Entonces, cualquier pieza mecánica, fíjense, ahí está colocando el seguro en la tuerca que les decía, ¿ven? Es como una especie de castillito, ¿tiene? ¿Ven? Estos seguros que se ponen los pasadores tienen esa función de ser descartables, ¿eh? Simplemente sirven para evitar que con la vibración se muevan. Para el sistema de freno del mismo. Cuando tengo una máquina que tiene muchos rodamientos y no sé cuál es, bueno, primero y principal me voy al plano de la maquinaria e identifico los puntos en los que voy a tener rodamientos. Luego, con la máquina en marcha, se puede sobre la estructura intuir, digámoslo así, prácticamente cuál es el rodamiento que necesita cambiarse. ¿Cómo? Bueno, hay elementos específicos que miden vibraciones, que son como pequeñas barritas de metal, ¿sí? Que me permiten a mí, digamos, amplificar ese sonido, ¿no? No tengo eso. Bueno, utilizo un destornillador de mecánico. Un destornillador de mecánico tiene un alma o vástago de acero. Y lo coloco encima de la estructura y voy a sentir que vibra. Voy a sentir la vibración especial en la mano mientras estoy tocando el destornillador. ¿Por qué? Porque básicamente el elemento rodante está rodando a una alta velocidad y ustedes ya saben que la energía que nosotros conocemos como sonido es capaz también de generar vibración. Así que conociendo ese fenómeno específico del sonido, es que yo puedo verificar que ese rodamiento y no el que está al lado es el que necesita hacer también. En el caso de los vehículos hay un sonido particular en las puntas de los ejes que es una vibración. No sé si me iban escuchando a medida que iba hablando. Sí, profe. Se echaron una. Sí, se le escuchaba, profe. Ah, bien. ¿Y qué les pareció? Muy tedioso. Está bueno, pero muy tedioso. Ganas de ir a taller. ¿Muy tedioso en qué sentido? ¿De todo el trabajo que hay que hacer? No, el trabajo no, sino que en el tema de que ya de por sí, en la parte del creo que lo único tedioso sería sacar el rodamiento y volverlo a colocar. Obviamente es un trabajo en el que se tiene que hacer con cabeza, porque si no, como usted dijo, si nosotros con la masa y con el mismo rodamiento no lo colocamos en el anillo como es interior, de por sí podríamos dañarlo. Entonces eso yo creo que sería lo más tedioso, porque es como que tenés que estar seguro de cada golpe que das. Entonces necesito utilizar las herramientas Ford, ¿no? Claro. Si no tengo las herramientas, puedo fabricármelas. Si yo puedo hacerme un tope en la tornería, ¿entendés? Puedo utilizar elementos de función, puedo armarme. Si no tengo mis herramientas para el extractor, puedo armar un extractor si necesito trabajar con elementos de función. Pero lo que no puedo hacer, y esta es como que, si me permiten decirlo, lo que no me gustaría que caigamos es en utilizar lo que normalmente se hace, que es sacarlo con un caño. Entonces pongo el caño, el eje adentro del caño y le doy con la masa. Ahí estoy haciendo un trabajo que no está bien. Otra cosa que puedo hacer, bueno, no hacer nada de esto. Si veo que no se puede extraer algo y el rodamiento pequeño, puedo someterlo a temperatura.
ya sea temperatura para dilatar o temperatura, como hacía esta persona, para contraer el metal. ¿Está bien? Ustedes saben que el acero y la fundición no se dilatan y contraen a la misma temperatura con la misma velocidad. Entonces ahí puedo aprovechar ese conocimiento. Otra cosa que súper interesante me parecía de este video, por lo cual lo quería ver con ustedes, y a mí no me gusta mucho ver videos acá, pero es para mostrarles que yo como técnico tengo que tener una secuencia de aprendizaje, una secuencia de montaje y desmontaje, y ahí vamos con la materia. Si yo nunca realicé un trabajo como puede ser el cambio de rodamiento, lo primero que tengo que hacer es observar. Acá voy a empezar con mis pequeñas prácticas. Yo voy al taller, tengo esta libreta, es una libreta del taller. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir haciendo un croquis de lo que voy a hacer, de las piezas que voy encontrando. No tengo esto, porque no, soy malísimo dibujando, bueno, tengo esto, tengo el celular, que me permite, o al menos ahora ustedes, ir sacando fotos secuenciadas de lo que van realizando. ¿Entiendes? Entonces yo por ahí me voy al video. ¿Para qué sirve eso? Para ir armando la secuencia de desmontaje y la secuencia de montaje. Entonces de esa manera me voy asegurando de que lo haga correctamente, ¿no? Bueno, no sé qué pieza tengo que desarmar primero, por dónde tengo que montar, y para eso me voy al manual del taller. ¿Se acuerdan que nosotros, una de las primeras cosas que teníamos que buscar los manuales de los talleres? En el manual del taller yo tengo la secuencia de montaje y desmontaje. Por ejemplo, tengo la secuencia de montaje y desmontaje del freno. No tengo la secuencia de montaje y desmontaje del rodamiento, pero sé la parte del freno, así que hasta ahí podría, con lo que viene en los manuales, hacerlo. ¿Está bien? ¿Se entiende a dónde vamos? Bueno, una herramienta que tenía ahí era un torquímetro, no se los marqué, pero todos los ajustes los estaba haciendo mediante el torquímetro. Un torquímetro manual, es decir, no le aparecía un sonidito, no era digital, le aparecía simplemente un track. Ese track, ese sonido, le indicaba que había ya alcanzado el límite. ¿Eh? ¿El límite? El límite, claro. Un torquímetro, recuerden que nosotros estábamos trabajando con esfuerzo par motor, ese par motor no es más que el torque, es una cantidad de newton por metro, y esa cantidad de newton por metro no solamente lo voy a meter adentro del motor, sino que también lo voy a utilizar como ajuste para todos los sistemas mecánicos. Es decir, tuercas o piezas van a tener que estar ajustados a cierto torque, ¿no? Y ese torque lo logro utilizando esas herramientas. ¿Qué era el torquímetro? Simplemente una llave que tenía una extensión, y esa extensión, de forma manual, le puedo regular esta tensión por metro que necesito dar. ¿Entiendes? O sea que Sí. cuando vuelvan a ver el video, la idea cuál sería, que observen las herramientas que utilizan y observen la secuencia en la que se realiza el montaje y el desmontaje. ¿Está bien? Más allá que todavía no entendimos, porque todavía nos falta, lo vamos a ver la semana que viene, un poquito más sobre los rodamientos. Pero creo que esto, al menos para mí, es bastante interesante, porque de acá en adelante vamos a ver en el mismo sentido otras piezas mecánicas y otros elementos mecánicos. Entonces, ahora sabemos cómo está conformado un motor, sabemos que en el cigüeñal lo vamos a encontrar rodamiento, y qué es lo que vamos a tener que hacer cuando tengamos que montar o desmontar un rodamiento. Podemos caracterizar ya si ese rodamiento está en buenas condiciones o no. Ahora, tengo que comprar un rodamiento, tengo que cambiar, bueno, no sé qué necesito, dame 2 kilos de rodamiento. Bueno, cómo se compran, cómo se seleccionan, cómo se clasifican los rodamientos, esa va a ser la tarea, pero les voy a dejar un material bibliográfico para que lo puedan ver. No va a ser ahora, eso va a ser para la otra semana. Listo, me fui de tema. Nos vemos. Hasta luego, por favor. Nos vemos, chicos.
Que estén bien.